Chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el profesor Edgar Almanza Ope del área de comunicación. El tema del día viernes es cómo redactar un texto escrito. Por ende, nosotros nos vamos a adelantar un poquito para ir avanzando lo que vamos a hacer el día viernes. Y vamos a hacer algo bonito, algo que podemos crear y que nosotros podamos de alguna forma imaginar, ¿sí? Vamos a imaginar un poco para crear nosotros un texto narrativo, ¿ya? Un texto narrativo, el que observas aquí, un texto narrativo. Y vamos a las pautas generales, no específicas, ya, algo genérico para que nosotros podamos en esta sesión ahora crear un pequeño cuentito, ¿sí? Ahora, de repente tú dices, ¿verdad? Un cuento, profesor, es de 10 hojas, 15 hojas, no, puede ser una carita, ¿sí? Según la imaginación que cada uno tenga. La idea es que se plasme desde un inicio hasta un fin. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Cómo vas a empezar a hacer tu historia? Por ejemplo, dice acá, mira, escribir una historia es como cocinar un plato. Hacen falta unos ingredientes. Aquí tienes una lista de aquellos que pueden ayudarte en el preparativo de un texto narrativo. Dice que disfrutes, ¿no dice? ¿No es cierto? A ver, yo digo, voy a escribir, a ver, sobre el coronavirus, ¿no es cierto? Pero no sé nada del coronavirus. Entonces me faltan ingredientes. Tengo que leer un periódico, escuchar noticias, que hablar con mi papá, no sé, ¿no es cierto? Quiero escribir sobre, a ver, sobre los de repente una historia de fantasía, pero no conozco nada de fantasía. Entonces todos debemos conocer para escribir algo sobre el tema, ¿ya? Si conocemos sobre el tema podemos escribir nuestra historia. Fíjate, ¿cuándo y dónde? Dice, ¿cuándo? Vamos a ubicarnos en el tiempo. Quiero que mi historia sea del tiempo pasado, ¿sí? Quiero que mi historia sea actual, desde del momento en que estamos viviendo, o de repente quiero hacer una narración futurista, ¿no? Del futuro, ¿ya? Dice, tu historia se sitúa en un tiempo determinado, tú tienes que ubicarlo en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces ahí va a ser tu historia, cuándo tu historia, en qué tiempo se va a narrar. En este apartado debes presentarse con atención al uso de los tiempos verbales. Dice, si digo pasado, estuvimos en una fiesta, digo estuvimos pasado. Si digo presente, estoy en una fiesta. Y si quiero ver el futuro, estaré en una fiesta. ¿Ya? El espacio, ¿dónde va a ser mi historia? ¿En qué lugar? Ya, voy a escribir sobre el coronavirus. ¿Pero dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el lugar donde voy a empezar mi historia? Ya va a ser en mi distrito, pues, ¿no? En Mariano Melgar. O no, va a ser en Arequipa, es mi espacio. O no solo va a ser donde yo vivo, digamos, puede ser, ¿no es cierto?, en Buenavista, puede ser en, ¿qué se llama?, en Olivos, o puede ser en Alto San Martín, o puede ser, le llaman también en San Jerónimo. Allá busco mi espacio, ¿ya? No, yo voy a hacer solo en mi casa nomás, ahí no es tu espacio, ¿sí? No, menos todavía, en mi cuarto nomás, ya, tu cuarto es tu espacio, ¿ya? Entonces, es el espacio donde vas a narrar tu historia, ¿listo? Pero para eso tienes que conocer tu espacio también, pues, ¿sí? Digo, voy a narrar mi historia en Arequipa y no conoces nada de Arequipa, entonces no va a tener sentido, ¿ya? Tienes que conocer tu espacio. Recordamos entonces, el tiempo tiene que ser pasado, presente o futuro, tu historia. Y buscar el espacio donde lo vas a narrar, donde va a ser el lugar donde van a suceder los acontecimientos que vas a narrar, ¿ya? Ya, tengo que ubicar a mis personajes, pues. ¿Quiénes van a ser mis personajes? Va a ser mi mascotita, voy a ser yo, mi hermanita, mi papá, mi mamá. Ya tengo mis personajes, ¿sí? ¿Y qué van a hacer cada uno? Se llama la acción. ¿Qué va a hacer cada uno? Se llama la acción, ¿ya? Entonces los personajes tienen que estar de acuerdo a tu historia. Si voy a escribir, por ejemplo, sobre una historia futurista de ciencia ficción, tengo que tener mis personajes también de ciencia ficción, ¿no es cierto? Por ejemplo, es que vuelan, es que son superhéroes, que no se mueren, así le den 10 balazos, 20 balas, no se mueren, ¿no es cierto? Entonces, después de ciencia ficción tienes que saber qué personaje tener, ¿te listo? Igual, la acción, fíjate, ¿qué acciones va a hacer cada uno? Él va a ser el personaje principal, la acción, él va a ser el que mata a todos, ¿ve? ¿Y los otros qué van a hacer? Van a ser los que le van a ayudar. O de repente son aquellos a los que el personaje principal que tengo es el que los va a capturar, los va a llevar presos, qué sé yo, ¿no es cierto? Puedes tener como personaje, fíjate acá lo que te ponemos, puede ser policías, pueden ser ladrones, extraterrestres, animales. Bueno, eso es de acuerdo a lo que tú consideres necesario. ¿Habrá otros personajes en tu historia? ¿Cuál será el papel de la historia? Bueno,
Si solo tengo estos, no es necesario que tengas otros personajes, ¿no es cierto? Pero si tú quieres, puedes incluir a muchos personajes. Pero para una narración que la que vamos a hacer ahora, necesitas 2 o 3 personajes, de repente hasta 2, porque la historia va a ser cortita, ¿ya? Dice, la acción, lo que te decía hace un momento, ¿sí? ¿Qué va a hacer cada uno? Y tu historia va a ser real o va a ser ficticia. Pero aunque no creas, las historias siempre parten desde un punto de vista real. Conoces la realidad y de ahí puedes deliberar, puedes sacar si tu acción la vas a poner mucha fantasía, o también puede ser real, ¿sí? Tú puedes contar tu historia, pero desde el momento que tú le dices que es un cuento, se convierte en ficción, ¿ya? Entonces, tú puedes contar tu historia, tus aventuras, pero tú dices es un cuento y ya se convierte en ficción, ¿ya? No sería real. Mis personajes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se van a envolver en la historia? ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Cómo van a participar y concadenar las acciones? ¿Sí? Tú los vas a hacer trabajar de forma forzada o de forma voluntaria. Cada personaje va a cumplir una función y esa función la vas a determinar tú como escritor. El narrador y el tema, ¿sí? El narrador indudablemente que va a ser tú, pues, por ahora, ya, tú vas a ser el narrador. Y ahora fíjate lo que dice acá. ¿Quién cuenta la historia? ¿Es un narrador que todo lo sabe, omnisciente, o un mero observador? ¿Sí? Si es un narrador que todo lo sabe, va a ser pues tú, porque tú la historia la vas a armar, la vas a desarmar y la vas a terminar de desarrollar cuando tú quieras. Que termine acá, que vaya para acá, que retroceda, que avance, ¿no es cierto? O de repente tú puedes ser un mero observador. Haces que los personajes realicen la historia y tú solo observas de fuera, es decir, eres un mero espectador, ¿ya? Dice, no olvides que el protagonista también puede ser tú mismo. En este caso la historia será autobiográfica, lo que te decía hace un momento. Tú puedes contar tu propia historia, pues, ¿sí? Y desde el momento que tú lo cuentas como un cuento, se convierte en fantasía, ¿ya? ¿De qué trata? ¿De qué va a tratar tu cuento? Ciencia ficción, real, intriga, de amor, de terror, eso lo vas a crear tú, ¿ya? Entonces, pensando entonces, ¿de qué va a tratar tu historia, ¿no es cierto? ¿De qué va a tratar? ¿Ya? El tono y destinatario. El tono es cómo lo vas a contar. ¿Quieres que sea una historia seria, de humor, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vas a determinar tú. Si quieres que la gente se ría de lo que vas a escribir, va a ser humorística. Si quieres que la gente se ponga muy seria, de repente también muy, muy triste, o de repente también un poco pensativa, eso lo vas a hacer tú, ¿ya? ¿Cómo quieres que el que lea tu historia se sienta? ¿Ya? Entonces, para eso tienes que tener en cuenta para quién vas a escribir, pues. ¿Para quién? Ah, yo voy a escribir para los niños, yo voy a escribir para mis amigos de mi edad. Ah, no, yo voy a escribir para la gente adulta. Es decir, te tienes que dirigir a un público, ¿ya? Yo voy a escribir para todos, entonces tienes que pensar en todo, ¿sí? Entonces, pero por ahora, no quiero que hagas eso, solo que pienses a qué público va dirigido tu historia que va a ser hoy día, ¿ya? Ah, no, voy a hacer solo para los niños. Eso hay que dirigirla solo para los niños, ¿ya? Entonces, lo que vas a hacer ahora, después de observar, me vas a escribir a través del WhatsApp si lo has entendido o no. Si no me haces las preguntitas, yo te voy a contestar. ¿Ya listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer o aprender a redactar un texto escrito, como nos plantea para la actividad del día viernes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un cuentito, ya está, ¿ya? Un pequeño cuentito de una carita, ¿ya? Que tenga, lo que vas a pensar es el tema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tus personajes y tu escenario, dónde van a realizar su historia, dónde se realiza tu historia y qué va a hacer cada personaje. No escoges muchos personajes, que sean que sean lo mínimo posible, 2 o 3, ¿ya listo? Entonces, esa es la actividad que viene después. Todo lo que no has entendido, me lo escribes por el WhatsApp y yo te voy a contestar. Y si quieres lo puedes volver a mirar las diapositivas para que puedas entender mejor, ¿ya?